Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. En esta solemnidad de la ascensión del Señor que estamos celebrando, se leen los versículos finales del Evangelio de San Lucas. El evangelista cierra este primer ciclo de su obra evocando el principio. En el ámbito sacral del templo, en el comienzo, en el inicio, en la apertura del Evangelio de San Lucas, en ese ámbito sacral del templo, Zacarías, el padre de Juan Bautista, ofrecía el incienso. Y allí le es anunciado el gran gozo de la venida al mundo del precursor, de San Juan Bautista, precursor de Cristo. Y aparece ese gozo inicial. Ya lo presenta San Lucas allí, en la primera página. Ahora son los apóstoles, aquí al final del Evangelio, en el cierre, en la clausura del Evangelio, son los apóstoles quienes en el templo se alegran en el Señor. Ellos han creído, se han postrado delante de Jesús y lo han adorado como Dios verdadero. También aquí resplandece una misteriosa alegría. La separación no los ha dejado tristes, porque saben por la fe que Cristo está presente, aunque no lo vean. Es la bienaventuranza de la fe que Isabel había proclamado sobre María Santísima, también en el primer capítulo del Evangelio de San Lucas. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor, en la visitación. Esta alabanza, esta bienaventuranza que hace Isabel a María Santísima. Feliz la que ha creído. Es también la alegría del amor que Jesús mismo había enseñado a los apóstoles, como lo dice, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre. Pocos versículos más atrás, en el contexto de la aparición de Jesucristo en Jerusalén, luego del regreso de Emaús, el Señor había afirmado: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24, en el retorno a Jerusalén después del episodio de los discípulos de Emaús. En el consuelo que dan las Escrituras, los apóstoles encuentran su gozo. Así lo enseña también San Pablo, diciendo que en la carta a los Romanos, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que, con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Todo el Evangelio de San Lucas está enmarcado en el templo, y uno de los grandes temas, indudablemente, es este gozo santo, esta alegría en el Señor. Comienza con el templo y termina con el templo, y desde allí la salvación se extenderá hasta los confines del mundo, hasta Roma, tal como finaliza la segunda parte de su obra, que, como sabemos, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también escribe San Lucas, y termina en Roma. Las palabras mismas de Jesucristo muestran la dimensión providencial de la evangelización que proviene del misterio pascual, la pasión y la resurrección. Luego Jerusalén y desde allí a todas las naciones.
Todo ello estaba profetizado, había sido delineado, todavía entre sombras, en el Antiguo Testamento. Estaba escrito, dice Jesucristo. Lo que significa no la mera constatación de la letra, sino que todo responde al designio providencial, al designio misericordioso de Dios. Los apóstoles son ahora los nuevos precursores de Cristo, como lo era Juan Bautista al comienzo. Ellos son testigos, mártires. Juan había venido para dar un testimonio, una martiría, dice el Evangelio de San Juan, el testimonio acerca de la luz. Juan iba con el espíritu y el poder de Elías, lleno del Espíritu Santo. Todo el Antiguo Testamento converge primero en Juan Bautista. Toda la fuerza profética encuentra en él su punto culminante. Así como Juan preparó a Israel para que se convirtiera y recibiera al Mesías, en un sentido mucho más pleno todavía, los nuevos precursores, los apóstoles, investidos por la fuerza del Espíritu Santo, desde el Padre y el Hijo, llevarán la gracia de la conversión hasta los confines del mundo. Hay que notar esta armonía profunda del plan divino en la redención. La ascensión no es entonces una mera despedida. Más aún podríamos decir que es un momento crucial en el gran tema de la presencia de Dios, en medio de su pueblo, y ahora particularmente en la Iglesia que inicia su recorrido evangelizador. El versículo final del Evangelio de San Mateo acentúa este aspecto, porque Jesús dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En el Salmo que hemos escuchado se menciona el ascenso a Dios, el ascenso del Dios Altísimo, precedente fundamental para este acontecimiento del Nuevo Testamento. En la Sagrada Escritura, Dios es quien ocupa el lugar más elevado de todos. El Altísimo, nombre divino, refleja esa idea. Y por eso no parece posible una ascensión. Más bien, por misericordia, Él desciende, se aproxima a su pueblo para librarlo. Todos los descensos divinos en el Antiguo Testamento son figuras de la encarnación del Verbo y de la pasión redentora. En la terminología, el hecho de subir o salir se refiere a la liberación de la esclavitud. Encuentra allí un punto central. Cuando Israel es liberado de la esclavitud en Egipto, Dios lo saca, lo hace subir, dice así. O cuando retorna también en los anuncios de los profetas, cuando Israel retorna de las naciones extranjeras. Dios va delante de su pueblo. Es Israel quien lo sigue en ese camino ascensional, librado no solo de una esclavitud temporal, ni principalmente, sino de los tenebrosos lazos del pecado. Por eso la ascensión de Cristo tiene dimensión salvífica. San Lucas emplea también acá un verbo propio de la liberación, sacar, cuando se refiere a la acción de Cristo que conduce a sus apóstoles al sitio donde tendría lugar la ascensión. Los sacó. Es como provocar especialmente una acción que da sentido, que da orientación, que explica la vida de la Iglesia. Él, Jesucristo, nos sigue precediendo. Ese acontecimiento introduce una singular tensión en la Iglesia, que vive en el mundo, pero no es del mundo, porque su patria definitiva es el cielo. Porque la ascensión no nos priva de la presencia, sino que le da a esa presencia un sentido especial.
A partir de ese momento la Iglesia, con más intensidad todavía, se orientará hacia Cristo. Porque todos anhelamos ver al que amamos. Está presente Jesucristo, pero no lo vemos. Tenemos certeza de su presencia a causa de la fe, pero no lo vemos. Un día lo veremos tal cual es, y recién allí nuestro gozo estará colmado.